cuando este caso, este tema, llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene el tema del indulto todavía bajo supervisión, porque no es un tema cerrado, la Corte Interamericana lo que va a hacer es recordar su propia decisión, que en este caso no ha sido considerada para nada. Ahora estamos enlazados vía Zoom con Diego García Sayán, ex magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Gracias por la invitación para conversar con ustedes. ¿Qué es lo que puede pasar realmente en la Corte Interamericana? Es decir, la Corte Interamericana tiene la facultad, la potestad de anular una resolución del Tribunal Constitucional peruano o no. Mira, lo primero que hay que recapitular, Nicolás, es que la Corte Interamericana no es una corte extranjera, es un tribunal que crean los estados para complementar la función de las autoridades nacionales y de los tribunales nacionales, con unas reglas que están establecidas internacionalmente y que es aceptar que ciertos casos que lleguen a un tribunal internacional adoptan decisiones y que esas decisiones son obligatorias para los estados. Y los estados incluyen al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial y a los tribunales constitucionales, por supuesto. No porque hay un sometimiento a nada extranjero, sino que esas son parte de las reglas en función de estándares internacionales, de normas sobre derechos humanos que tienen que ser cumplidas. En el caso de el indulto de Fujimori, cuando la Corte Interamericana hace 3 años analiza el indulto que se dictó en la época de Kuczynski, estableció pautas que fueron recogidas por la Corte Suprema. En una sentencia de más de 220 páginas, analizó todas las irregularidades que se habían cometido en ese proceso de indulto y estableció ciertas pautas y ciertas condiciones. Eso ha sido recogido por la Corte Interamericana, que está supervisando todo esto, y la Corte Interamericana se pronunció y estableció, bueno, que el tema del indulto era un asunto complejo, que tenía determinadas características y posiciones, y me da la impresión, Nicolás, que esas pautas, que esos criterios de interpretación no han sido tomados en consideración para el indulto no es el indulto, para la decisión que ha adoptado el Tribunal Constitucional esta semana. Todos, el gobierno, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, naturalmente, tienen que actuar en concordancia con el ordenamiento internacional del que el país es parte. Ahora, lo que ocurre es lo siguiente, es decir, lo que está en discusión en el fondo es la validación o no del indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski, que lamentablemente, como lo señalamos nosotros incluso en su momento, fue producto de una transacción. Es decir, no fue un procedimiento basado en criterios humanitarios, sino simplemente en criterios de conveniencia política. Yo te doy el indulto a tu papá Kenji y tú me pones los votos de los Avengers para que no me vaquen. O sea, eso convertía, digamos, todo ese procedimiento en algo perturbador. Ahora, el problema es que eso mismo se puede hacer bien, ¿no es cierto? Eso mismo podría haber sido hecho de otra manera. Es decir, si se hubieran seguido los procedimientos, ni siquiera estaríamos discutiendo eso, o no. O la posibilidad de un indulto de Alberto Fujimori está cerrado. Mira, la sentencia de la Corte Suprema que anuló el indulto. O sea, el indulto dictado en la época de Kuczynski fue anulado por la Corte Suprema. No existe jurídicamente. Analizó todos los problemas de procedimiento que se habían incumplido. Se había, por ejemplo, incorporado en el examen médico de la situación de Alberto Fujimori a un médico que había sido su médico particular, es decir, nada de objetividad y de neutralidad. Se produjeron algunos informes sobre el estado de salud respondiendo a una solicitud que se hizo después. O sea, todo se festinó un trámite en una semana para hacerlo rápido y lo hicieron muy, muy mal. Eso es anulado entonces por la Corte Suprema. Ese indulto murió, ese indulto terminó. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció con buen criterio una serie de criterios, de componentes importantes, porque cierto, crímenes de lesa humanidad
graves violaciones de derechos humanos en principio no permiten indultos, pero a la vez la justicia establece que la justicia no es ensañamiento, no es persecución inclemente. Tiene que tomar en cuenta las condiciones específicas de las personas. Y lo dijo la Corte Interamericana en una sentencia que es de obligatorio cumplimiento. Hay pues una serie de componentes que tendrían que ser tomados en consideración, además del tema de la salud del condenado. Y mencionaron 3 o 4 asuntos absolutamente fundamentales: que se haya pagado la reparación civil, que se haya cumplido una parte importante de la condena, que la conducta del condenado para esclarecer la verdad haya sido una conducta contributiva, que reconozca la gravedad del daño producido y para como una forma de rehabilitación, y que todo esto atenúe los efectos del dolor en las víctimas de estas violaciones de derechos humanos. O sea, esas piezas que fueron aportadas hace ya más de 2 años, más de 2 años por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de decir, bueno, se puede hablar de indulto, pero tomen en cuenta estos otros factores, porque no es una persona que fue condenada por asaltar un banco, sino por una serie de otros daños que se han producido. Entonces, ese es un punto que aparentemente no se ha tomado en consideración en la sentencia del Tribunal Constitucional, y que no hay que tener ninguna información de adentro, sino simplemente un análisis de las decisiones adoptadas para saber que cuando este tema, llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene el tema del indulto todavía bajo supervisión, porque no es un tema cerrado, la Corte Interamericana lo que va a hacer es recordar su propia decisión, que en este caso no ha sido considerada para nada, ¿no? Para terminar, Diego, la Corte está sesionando, entiendo, la sesión dura hasta el 8 de abril, este periodo de sesiones. ¿Es posible que antes del 8 de abril la Corte Interamericana emita algún tipo de pronunciamiento sobre este tema? Mira, es posible, porque además en la agenda de este periodo de sesiones de la Corte, que se hizo pública hace ya varias semanas, uno de los puntos, la supervisión de cumplimiento de sentencias en el caso Barrios Altos y La Cantuta, que es en donde se discute el tema del indulto de Fujimori, de manera que de esto se va a hablar de todas maneras. Lo que no creo que sea factible es que en este periodo de sesiones la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda adoptar una decisión sobre esta sentencia del Tribunal Constitucional por varias razones. Primero, que la sentencia nadie la conoce, no ha sido publicada. Segundo, cuando ella llegue, tiene esto que recibir la posición del Estado, porque el Tribunal Constitucional, al contravenir el ordenamiento internacional, si es que eso es lo que dijera la Corte Interamericana, genera una responsabilidad internacional para el Estado peruano. Pero el Estado peruano no sabemos qué posición tendrá, porque quien encabeza el Estado peruano, que es el gobierno, ha insinuado ya el viceministro de Justicia y el canciller, nada menos, que este fallo del Tribunal Constitucional no es concordante con el Estado de Derecho. De manera que lo que yo sospecho que va a ocurrir es que la Corte Interamericana tomará algún conocimiento fragmentario de esto en este periodo de sesiones y tendrá que citar una sesión posterior para ello, para que toda la decisión sea conforme a las garantías procesales, escuchando, por supuesto, a la posición del Estado, que tendrá que formalizarla y oficializarla después. Entonces, Nicolás, y con esto quiero terminar, no hay que perder del panorama que cuando ya el Perú pues está lleno de factores de polarización, de tensiones internas, el Tribunal Constitucional ha añadido una nueva marcha que se han tenido que producir como reacción previsible a esto, cuando era eso absolutamente evitable. Una respuesta humanitaria de la justicia tendrá que ser siempre bienvenida y saludada, pero que tiene que tener en cuenta una serie de piezas que no hay que inventar, que están ya puestas en blanco y negro, y que el Tribunal Constitucional, que es un órgano del Estado, que está dentro del ordenamiento internacional, por supuesto, tiene que tomar en consideración, porque está obligado a ello también. Creo que este traspiés, que genera un factor adicional de tensión en el país, puede superarse, puede recuperarse, pero que tendrá que ser después que se revise esta decisión, que probablemente vaya a quedar al final sin efecto por contravenir el ordenamiento internacional. Diego, muchas gracias por atendernos, ha sido muy gentil. Muy buenos días.
Diego Gracias, García Nicolás. Sayán, Muy ex bueno. miembro del, ex magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha estado con nosotros.